Muy buenas tardes, estimados amigos del Oriente. Norberto Bobbio decía que la política es el término más difícil de definir a raíz de los diferentes significados que se le ha dado a través de la historia y del tiempo. Mario Vargas Llosa afirmaba que la política es una especie de maldad. La política es uno de los temas más apasionantes y controversiales. La tecnología ha abierto espacios antes inimaginables para la expresión, para el debate, para la propaganda. Sin embargo, muchas veces también resulta exasperante e incluso incomprensible y nos deja con un mar de preguntas. ¿Por qué actúan así los políticos? ¿Por qué el conflicto perpetuo? ¿Por qué no gana el candidato que parece mejor preparado? ¿Por qué hacen esas alianzas que parecen no tener sentido? ¿Cómo funciona la grilla al interior de los partidos políticos? ¿Por qué hoy son aliados, mañana enemigos y el viernes vuelven a ser hermanos de toda la vida solo para declararse la guerra el domingo? Para entender este tema y llevarlo al siguiente nivel, me acompaña el doctor Gerardo Garibay Camarena, licenciado en Derecho por la Iberoamericana, maestro en Política y Gestión Pública por el ITESO, doctor en Derecho por la UPAEP, escritor católico por vocación y convicción, libertario, editor de The Wellington, autor de López Carter Reagan, el libro Sin Medias Tintas, y Cómo jugar ajedrez sin dados, un manual para leer la política y entender a los políticos, que es el libro del cual vamos a hablar a continuación. Bienvenido, Gerardo, qué gusto que estés aquí con nosotros. Hola, ¿cómo Quisiera estás? empezar, Muchísimas gracias por la invitación. oh, ¿de dónde surge el título del libro? Sé que viene de una frase de Podolsky que después tú fuiste como jugando con ella. No sé si nos quieras hablar un poco de esto. Bueno, sí, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente el libro se llama Cómo jugar al ajedrez sin dados. Y Okay. de entrada, pues cualquier persona que sepa jugar ajedrez seguramente se quedará sorprendida, ¿no? Pues evidentemente el ajedrez se juega sin dados, ¿no? Entonces no habría necesidad de explicar cómo se hace. Esta frase viene de una entrevista que le hicieron hace ya unos 13, 14 años a Lukas Podolski, un jugador de fútbol alemán, campeón del mundo con su selección, y le preguntaron acerca del fútbol y él dijo, el fútbol es como jugar al ajedrez, pero sin dados. Y entonces, desde ese momento, se convirtió en parte de las antologías de frases ridículas en el Internet, ¿no? Justamente porque como que jugar al ajedrez sin dados. Y de ahí fue brincando a la política. En 2019 le armaron una fake news al entonces presidente de Argentina, Mauricio Macri, diciendo que él había dicho que gobernar era como jugar al ajedrez sin dados. Y obviamente el núcleo de esta noticia era decir, ah, qué ignorante, ¿no? Se ve que no sabe cómo jugar al ajedrez. Y sin embargo, creo que sí hay algo de razón, quizá involuntaria, pero sí hay algo de razón en esta frase. O sea, la política es un poco como jugar al ajedrez sin dados, en el sentido de que se integran elementos de estrategia. Finalmente, un político siempre va a estar buscando la manera de construir su propio proyecto, va a ir generando estrategias, va a ir haciendo movidas, ¿no? Un poco como de ajedrez. Y sin embargo, también está presente el elemento del azar. A lo mejor no lanzas los dados como tal, pero sí hay las variables, digamos, están mucho menos controladas de las que estarían en un juego de ajedrez. En un juego de ajedrez normal, pues el peón solo se puede mover una casilla, a excepción del primer movimiento, el alfil solo se puede mover en diagonal, y sin embargo, de repente en la política hay ocasiones en que una persona, una organización a la que considerarías un mero alfil, de repente se empieza a comportar como caballo, y de repente hay tres reinas en el tablero en lugar de que hubiera solamente una, y se vuelve mucho más compleja que un juego de ajedrez normal. Entonces creo que es importante resaltar este elemento de incertidumbre que envuelve la política. Y el otro elemento transversal de la política es el de la ignorancia. Así como la frase de que el fútbol es como jugar al ajedrez sin dados, revela una profunda ignorancia respecto al juego del ajedrez. El político también debe ser, y el ciudadano que quiera entender la política, debe ser consciente de su propia ignorancia.
Podemos pasarnos toda la vida leyendo, podemos pasarnos toda la vida investigando y sin embargo nunca vamos a llegar a conocer plenamente la política. Siempre vamos a estar en riesgo de ignorar algún elemento clave que cambie completamente el panorama. Siempre vamos a estar trabajando en cierto modo entre sombras o entre humo. Conforme vamos entendiendo la política, vamos diluyendo un poco esas sombras, pero nunca vamos a llegar a dominar completamente la política. Siempre que estemos, ya sea actuando en política o analizando la política, siempre vamos a estar en arenas movedizas. Siempre vamos a estar sujetos a equivocarnos y a aprender nuevas cosas. Sí, de hecho, esa parte de la ignorancia al final del libro, me brinqué hasta el final, pero si quieres vamos por algunas partes, porque el libro es muy enriquecedor, de hecho está dividido en 3 partes. Hago la precisión del título, cómo jugar al ajedrez sin dados, efectivamente, yo me equivoqué al mencionarlo. Mencionas al final, hablas de un votante que muchas veces es racionalmente ignorante, es distraído, es narcisista, es bien intencionado, pero ante esta definición, ¿cómo definir el rumbo a 2021 cuando hay tanto en juego, Gerardo? Bueno, lo primero es entender, lo primero que tenemos que entender quienes nos apasiona la política es que a la mayoría de la gente no le importa la política. O sea, esto es complicado, es difícil entenderlo, pero la mayoría de la gente no está interesada. Ahorita estamos, bueno, Cámara de Diputados está por iniciar el periodo extraordinario para elegir a los 4 consejeros del INE. Te metes a ver las principales tendencias en Twitter. O sea, ni siquiera en una conversación normal, sino en Twitter, que se supone que ya es gente que tiene cierto acceso a redes, cierto manejo de Internet. ¿Y cuáles son las principales tendencias que teníamos hace unos minutos? 10 años de One Direction, había otra que decía, quiero la piel de tigres, poderoso es mágico, 18 months my ass, y esas eran las tendencias en Twitter, justo en el momento en que en este país está tomando una decisión que va a alterar el rumbo de nuestra democracia durante décadas. Y sin embargo, a la mayoría de la gente no le interesa, ¿no? Y justamente eso nos referimos cuando hablamos de que el votante es racionalmente ignorante. La gente tiene otras ocupaciones, la gente tiene otras aficiones y elige racionalmente no interesarse por la política o no interesarse lo que quienes nos apasionamos por la política consideramos suficiente. ¿Por qué? Porque ellos, para el ciudadano normal, con una cantidad de información mucho menor, ellos consideran que pueden tomar una decisión que los saque del paso, además siendo también subconscientemente claros en el sentido de que un voto es prácticamente irrelevante en una elección nacional. O sea, desde el punto de vista individual, es más probable que te mueras en un choque yendo a votar a la casilla, a que tu voto sea el voto definitivo en una elección nacional. Y sin embargo, cuando todas estas ignorancias que en el ámbito individual son perfectamente racionales y comprensibles, se suman, ese agregado puede llevar al desastre a los países, como ha ocurrido en muchas ocasiones y como esperemos que no acabe sucediendo también en nuestro país. Sí, tienes toda la razón. Ahora, quisiera centrarme en el análisis primero que haces, porque en el libro tú estableces una serie de mecanismos, interacción, dinámica y demás que ocurren en la política, pero hay uno que es central, que me parece que es importante, es la parte del poder. Yo había leído en algún momento en un libro de Moisés Naim que decía que el poder pues ya estaba muy fragmentado, que en realidad estaba atomizado, que estaba diverso, que la idea de poder ya no se hallaba en algún lugar. Sin embargo, creo que en tu libro va un poco en contracorriente a ello, porque finalmente hablas del poder como una especie de percepción. Y hay una parte en el libro en donde aludes al general Franco y mencionas que se volvió rehén incluso de su propio personaje. Al leer pensaba pues en el presidente de una u otra manera. ¿Crees que que ocurre lo mismo? Primero, las 2 preguntas serían, ¿cuál es tu percepción del poder? ¿Crees que hay una fragmentación del mismo y el poder reside en cualquier lugar donde creemos que reside el poder? Y la otra es la percepción que tienes del presidente en torno a esta figura que te asocia el general Francisco Franco, no porque sean iguales, sino por la cuestión de ser rehenes de sí mismos. Bueno, de entrada, o sea, el poder lo puedes
El poder político institucional lo puedes concentrar o lo puedes desconcentrar a través de adaptaciones al marco jurídico. Pero al final del día, incluso ese poder jurídico, ese poder institucional, viene de una percepción. Es decir, ¿en dónde nace el poder? El poder nace en el consenso de las percepciones. Es decir, cuando la mayoría de las personas consideran que X elemento tiene poder, en ese momento ese elemento adquiere ese poder y las acciones que ese elemento realiza en el ejercicio de ese poder constituyen una especie como de profecía autocumplida porque le demuestran a las personas, no, mira, sí, sí tiene poder porque hizo esto y esto, pero lo hace justamente porque hay una percepción, un consenso de las percepciones que lo antecede. Y hay momentos en que estos consensos se rompen. Por ejemplo, durante buena parte de la historia humana, el derecho de conquista era algo que tenía un poder, tenía un poder incluso jurídico, porque estaba respaldado en un consenso general. La gente consideraba que aquella persona que por conquista obtenía algo, tenía derecho a eso. Entonces, eso de repente cambia y entonces ahora nos parece absurdo. Otro ejemplo clarísimo, el de las monarquías. Durante mucho tiempo la gente consideró que el monarca tenía el derecho de gobernar, incluso en algún momento llegó a hacerlo en forma absoluta. Y hoy, en el siglo XXI, pues para nuestras sensibilidades liberales modernas, la monarquía resulta una aberración, pero no siempre lo fue. Hubo un momento en que la democracia era lo que las personas consideraban como una aberración porque el poder estaba en manos del monarca y mientras ese consenso respaldó al monarca, el monarca logró mantenerse como figura incluso durante siglos. ¿A qué voy con esto? A que este consenso no es algo que lo votes, no es que exista un contrato social que todos firmemos, no es una simplificación la que hace la que se hace de la figura que plantea Rousseau. Es que los seres humanos, ¿cómo decirlo? Reafirmamos o refrendamos las condiciones de ese, más que contrato social, de ese consenso de convivencia con nuestras acciones cotidianas. Y los políticos logran subir en la medida en la que generan ese consenso, o en la que logran que ese consenso los arrope, ¿no? Por ejemplo, el caso de Francisco Franco. Franco se convierte en el caudillo de España por la gracia de Dios y logra poner su cara en las monedas porque había construido esta imagen del militar conservador poderoso. Y entonces, por lo tanto, para mantenerse en el gobierno, para mantener ese poder, tenía que ser fiel a ese consenso que había construido a su alrededor. Es decir, si Franco dejaba de representar ese personaje al que las personas le habían señalado el poder, en ese momento Franco colapsaría su gobierno. Y esto se puede ver muy claro, por ejemplo, en la película de V de Venganza. Está para quienes la hayan visto y si no, spoiler alert. En la parte final de la película está el personaje, el dictador, hablando en una pantalla gigantesca diciendo que su gobierno va a reprimir a todos los que lo desafíen. Y esa es la figura, digamos, cuasi mitológica del gobernante. Y al mismo tiempo el gobernante en persona, es decir, el ser humano estaba siendo golpeado por los matones de uno de los miembros de su gabinete. Es decir, el ser humano gobernante tiene poder solo en la medida en la que logra encarnar a la imagen mental que hemos consensado como sociedad que tiene el poder. Por ejemplo, López Obrador. López Obrador, para mantener el poder, necesita ser fiel a la imagen que de él tienen sus simpatizantes. Por supuesto, no va a ser plenamente fiel, pero por lo menos necesita que no se rompa esa ilusión, que no se rompa ese enfoque. Entonces, por eso López Obrador se va a morir hablando de la lucha contra la corrupción,
se va a morir hablando del PRIAN, se va a morir hablando de su mensaje, incluso aunque sepa que para quienes no lo apoyamos eso le pierde puntos. ¿Por qué? Pues porque él necesita mantener el consenso. En el momento en el que pierda el consenso de sus simpatizantes, en ese momento pierde el poder, pierde esa fortaleza e incluso se puede quedar con el cargo, pero el cargo sin el poder que surge de la percepción no sirve absolutamente de nada. Incluso hay veces en que se puede quedar a medio camino, como lo que está pasando en Venezuela. O sea, Maduro perdió su poder con parte del consenso de los venezolanos y entonces se nombra a Guaidó. Pero Guaidó no logra conseguir el consenso suficiente como para establecerse como la figura de verdadero poder. Y entonces, ¿qué pasa? Que Venezuela se queda con dos figuras que son presidentes, incluyendo uno que controla el ejército, otro que controla las vinculaciones internacionales del país, al grado de que Guaidó ha podido entrar y salir de Venezuela sin que lo arresten en el aeropuerto. ¿Por qué? Porque Claro. Nicolás Maduro no tiene el poder suficiente como para arrestarlo, pero tampoco Guaidó tiene el poder suficiente como para quitar a Maduro. Que por cierto, en el libro mencionas esta parte de cooptación del régimen venezolano que es muy interesante, en donde a la sociedad, a los ciudadanos, les dan un cargo menor de representatividad que a lo mejor ni siquiera tiene un ingreso fijo permanente que les permita la subsistencia, pero que para ellos simbólicamente es muy poderoso, o sea, ser presidente de algo o integrante de algo de las huestes bolivarianas les permite tener esta identidad, una idea, como tú dices, que es verdaderamente brillante y macabra al mismo tiempo, ¿no? Así es, sí, había la teoría de que el ser humano tenía que satisfacer primero sus necesidades básicas, como el comer y vestir, antes de empezar a satisfacer las necesidades de orden superior, incluyendo el estatus o la identidad. El caso venezolano nos demuestra que esto es falso, que muchas veces para los seres humanos es preferible tener estatus a tener comida. ¿Y qué fue lo que hizo el régimen bolivariano? El régimen bolivariano generó toda una estructura que particularmente en los barrios, en los cerros alrededor de Caracas, en las comunidades del interior de Venezuela, en las cuales se formó el Comité Bolivariano para la alimentación, el Comité Bolivariano para la vivienda, el Comité Bolivariano para el vaso de plástico. ¿Y cuál es la intención de eso? Que cada uno de estos comités entrega cargos, entrega estatus, incluso aunque no necesariamente entregue beneficios. Entonces, una persona común y corriente a la que nadie ha pelado en su vida, que es absolutamente mediocre o que incluso es vista hacia abajo por todos los demás, de repente le dan el puesto de, no sé, secretario del Comité Local de Acción Popular del gobierno bolivariano. Y como bien señalas, no necesariamente le van a dar dinero, a lo mejor le van a dar una pequeña partecita de poder, como por ejemplo, a ver, tú como presidente de este comité vas a decidir a quién se le da primero la despensa. Y las personas están dispuestas a luchar y a morir por defender esa figura de estatus, porque prefieren ser los secretarios del comité a los que todos sus vecinos les buscan el modo en una Venezuela muerto de hambre, a ser una persona cualquiera en una Venezuela más próspera. O sea, para el ser humano, el ser alguien muchas veces es incluso preferible al tener que comer 3 veces al día. Y esto es algo que los políticos habilidosos saben aprovechar de manera brillante. Y el caso venezolano es muy claro. ¿Por qué hubo tantas elecciones particularmente durante el periodo de Chávez? En Venezuela prácticamente había una elección al año. ¿Por qué? Pues porque lo que se trataba era mantener aceitada esa estructura, de mantener esa identidad y ese orgullo en las personas que formaban parte de los comités bolivarianos. Lo vemos ahorita todavía con Maduro, los ejercicios militares que se hicieron, si mal no recuerdo, todavía el año pasado. Están los videos en YouTube, la señora viejita con su fusil
que vamos ni para tirarle a los patos en la feria, ¿no? O sea, desde un punto de vista estrictamente militar es ridículo ese ejercicio. Es evidente que esas personas pues, no durarían ni 10 segundos en un combate real, que ese armamento, pues si es que funciona, pues sacará una bala cada 10 minutos. Y sin embargo, el objetivo de esos ejercicios militares no es luchar contra una invasión de Estados Unidos. El objetivo es que esa señora que sintió ese poder de ponerse el uniforme del ejército venezolano y de estar haciendo ejercicios militares junto con su fusil en la mano, aunque su fusil fuera esencialmente una pieza de ornato, esa señora termina la jornada, regresa a su casa y regresa a su casa vinculada emocionalmente con el régimen. Porque a lo mejor esa señora que nunca en su vida logró hacer nada, de repente dice, bueno, ¿cuál es su memoria? No, yo formo parte del ejército venezolano. El Nicolás Maduro me dio a mí esa fuerza, ese llamado para defender a mi patria. Y entonces ese vínculo emocional es tan fuerte que logra que las personas sostengan un régimen, incluso a la luz de una crisis económica que en circunstancias distintas hubiera tronado a cualquier otro régimen hace por lo menos 10 años. Claro. Hay una pregunta que está, una encuesta que está haciendo el Oriente. ¿Sabes? La pregunta es, ¿sabes que hoy diputados eligen a consejeros al INE para que nuestros estimados amigos del Oriente pasen y le digan si sí o si no, para ver si sí saben o no saben? Quisiera regreso a Rousseau, porque mencionabas a Rousseau y lo mencionas lo mencionaste ahorita y al final del libro también lo mencionas. Hay una idea persistente en la sociedad de que de que el tiempo pasado fue mejor, ¿no? Que el tiempo pasado construyó orden, construyó felicidad y que es mucho mejor que el presente. Tú retomas esta idea con el asunto de los filósofos ilustrados, como Rousseau precisamente, ¿no? Que llevaron al despotismo ilustrado y después a la Revolución Francesa, que bajo este disfraz de libertad, igualdad y fraternidad, pues impuso una visión totalitaria que comparto contigo. Pero ¿no dejó la Revolución Francesa también cimientos de república o solo es un mito pernicioso? Bueno, el tema de la Revolución Francesa, el gran problema es que se dice que la Revolución Francesa fue la fundación de la democracia y la fundación de las repúblicas modernas. Ambas afirmaciones son evidentemente falsas, tan solo desde un punto de vista cronológico. ¿Por qué? Porque la Revolución Norteamericana antecede por como por casi 20 años, poquito más de 20 años, a la Revolución Francesa. Y la Revolución Norteamericana da como resultado una república y una democracia. Por el contrario, la Revolución Francesa da como resultado primero la tiranía de Robespierre, luego la transición del directorio, luego el reinado de Napoleón y finalmente el imperio de Napoleón, antes de que Francia regrese a ser una monarquía. Es decir, Francia siguió siendo monarquía muchísimo tiempo después de haber tenido la Revolución Francesa. Ahora, ¿cuál es el problema con estos intelectuales, particularmente los del Renacimiento? Porque además es una crítica que le aplica a Rousseau y a la izquierda, pero también le aplica a muchos intelectuales de derecha, que nos llegaba de la antigüedad, pues, 2 o 3 libros y se tomaban como si fueran algo cierto. O sea, si hoy vemos un libro sobre, no sé, sobre Peña Nieto, sobre López Obrador, pues sabemos que pues seguramente quien lo escribió trae una agenda y si lo escribió un pro-obradorista, pues va a decir que todo es maravilloso aunque no lo haya sido, y si lo escribió un anti-obradorista, va a decir que todo es horrible aunque no lo haya sido. El problema fue que los intelectuales del Renacimiento y de la época ilustrada tomaron los libros que narraban la vida en Grecia o en Roma y los tomaron como verdad absoluta, sin entender este matiz, sin entender que muchos de esos libros que hablaban de los emperadores sabios y de las épocas de prosperidad en la antigüedad, pues en realidad eran panfletos propagandísticos. O sea, estaban ya sea o pagados directamente por el rey o emperador de que se tratara, o escritos por personas que estaban vinculadas políticamente con ese grupo. Y entonces, esa antigüedad maravillosa en realidad no lo fue tanto. Y el problema, particularmente en la Revolución Francesa, es que se llega a la conclusión
de que pueden imponer y decretar una vida absolutamente plena y feliz para todos. Y el resultado acaba siendo el genocidio de la Vendée, acaba siendo las masacres políticas de Robespierre y eventualmente acaba siendo la vuelta al orden con Napoleón. El otro punto importante es que la gente suele creer que la Revolución Francesa fue una revuelta en contra del autoritarismo del rey de Francia. Y en realidad no, en realidad la Revolución Francesa fue una revuelta contra el rey de Francia, pero el autoritarismo siguió funcionando. La visión autoritaria y centralizadora del poder que había iniciado en Francia desde principios de los 1700 se mantiene e incluso se fortalece tras el triunfo del régimen revolucionario, como lo va explicando Alexis de Tocqueville en su libro El antiguo régimen y la revolución. ¿Por qué? Porque la idea de los revolucionarios era muy similar a la idea de la tecnocracia que tenía el rey de Francia, sobre todo a partir de Luis XIV. ¿En qué consistía? En que era posible que un gobernante puro y honesto decretara la vida social y la llevara a la plenitud y a la felicidad a través de leyes y a través de la acción de gobierno. Entonces, lo único que cambiaba entre los reyes luises y los revolucionarios franceses era cómo veía cada uno de ellos su propia utopía, pero en el fondo coincidían en el sentido de creer que a través de una autoridad central se podía imponer y convertir esa utopía en una realidad para todos, que es más o menos la misma tentación en la que después cae Marx, con el concepto de la dictadura del proletariado, que va a llevar después a una sociedad sin gobierno, sin Estado y con todo el mundo feliz. Y digo, ya sabemos en qué termina esa historia. Así es. Quisiera ir a los comentarios de nuestros amigos. Bogus, qué gusto que la plática del sábado acabara en esta entrevista. Sí, bueno, pues aprovecho para agradecerle también a Octavio Catalán. Sam, buenas tardes. Sam nos pregunta si estamos siguiendo los pasos de Venezuela. Voy a arrojar las preguntas, Gerardo, para si quieres que las podamos ir respondiendo. Sí. Paul Manzanares, saludos, gracias por permitirnos estar. Iván Paredes nos pregunta si la gente prefiere el reconocimiento antes que comer, ¿por qué el exilio cubano, el exilio chino, el ruso y por qué el colapso de las estructuras territoriales del PRI? Bueno, esa sería la pregunta de Iván Paredes y la pregunta de Sam es, ¿estamos siguiendo los pasos de Venezuela? No sé si quisieras responderlas, Gerardo. Sí, antes que nada, muy buenas preguntas. ¿Estamos siguiendo los pasos de Venezuela? En algunas cosas, pero no vamos a hacer Venezuela. O sea, si le sirve de consuelo, por lo menos mientras Obrador sea el que esté dirigiendo este proceso, no vamos a hacer Venezuela. Obrador no es socialista, o sea, no es castrochavista, pues, o sea, no es un izquierdista en el sentido normal de viva, viva Cuba, viva, viva Fidel Castro. Obrador es un priista viejo que considera que el poder debe estar centralizado en la figura del presidente, que considera que el presidente debe ser el gran protagonista y el gran eje de la vida nacional, pero no es, o sea, Obrador no trae esta idea de vamos a impulsar el comunismo universal y vamos a luchar contra el imperio. La verdad es que no, o sea, y ha seguido dando muy claras sus señales. ¿A dónde fue su viaje? A Washington. Alberto Fernández, el presidente de Argentina, le aventó una flor de Obrador y yo somos los que queremos cambiar el mundo, y Obrador ni siquiera se dignó contestarle. O sea, Obrador no es castrochavista. Sí está rodeado de mucha gente que sí es castrochavista y que forma parte de su alianza, ¿no? Una J. Cole, un Héctor Díaz Polanco, un Batres. Pero Obrador en sí no es castrochavista. Obrador es un priista viejo que al estilo del PRI viejo entiende al presidente como la figura que debe controlar la vida nacional y que debe controlar el lenguaje político. Y por eso, hoy en día, el único partido de derecha que hay en este país, que es el PES, forma parte de la Alianza Obradorista, y el único partido de izquierda de veras, que es el PT, forma parte de la Alianza Obradorista. O sea, tiene a la derecha y tiene a la izquierda como parte de su alianza, algo
parecido a lo que hizo Perón en Argentina. Perón tenía a los nazis y tenía a los montoneros alineados a él. Algo parecido va López Obrador. Yo a Obrador lo veo muy similar a la figura de Díaz. ¿Qué fue lo que hizo Díaz? Concentrar el poder en sí mismo y convertirse en el eje de la política nacional. Entonces, Díaz iba con los conservadores y les decía, a ver, me tienes que apoyar, porque si no me apoyas, esos liberales jacobinos te van a destruir. Y luego iba con los liberales y les decía, me tienes que apoyar, porque si no, estos conservadores medievales van a imponer un rey y se van a vengar de todas las que les hiciste en la guerra de reforma. Y entonces, ¿quién acababa ganando con ese acuerdo? Pues el que acababa ganando era don Porfirio. Y me dirán, bueno, pero es que don Porfirio apoyaba la industria. López Obrador también apoya la industria que él quiere apoyar, los contratos y los empresarios que él quiere apoyar. O sea, a López Obrador le interesa controlar a la economía, pero a diferencia de los chavistas, López Obrador entiende en la tradición porfirista y en la tradición priista mexicana que para controlar la economía no necesitas controlar las empresas, basta con que controles a los empresarios. Y hoy hubo mañanera y estuvo el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial dando brinquitos en la mañanera. Ahí está, claro. Así la juega López Obrador. Entonces, la buena noticia es que no vamos a hacer algo tan grotesco como Venezuela. La mala noticia es que si seguimos como vamos a ser un país mucho más atrasado, vamos a ser un país más pobre, vamos a ser un país más marginado y vamos a ser un país con muchas más desigualdades al estilo porfirista, en donde aquellos empresarios que logren tener el apoyo del presidente van a crecer y se van a desarrollar de manera extraordinaria, y quienes no, el resto de la sociedad, vamos a seguir sin posibilidades de brincar o de crecer. Y el único, realmente, el gran ganador de esa ecuación va a ser el presidente de la República. Ahora, respecto a la pregunta sobre las disidencias, ojo, cuando digo la gente prefiere el estatus a comer, obviamente estoy pintando con una brocha de albañil, ¿no? O sea, estoy generalizando. No toda la gente prefiere el estatus a comer, ¿no? O sea, por eso hay disidencias que van surgiendo incluso dentro de los propios grupos de poder en este tipo de regímenes. Pero basta con que un porcentaje suficientemente amplio de la población sí prefiere el estatus a comer para que el sistema se mantenga. En el caso de Venezuela, basta con que el 40 y tantos % de la población sea chavista para que el chavismo se mantenga en el poder. Y el caso de los exilios es muy interesante. O sea, ¿quiénes fueron los principales exiliados cubanos? Pues las personas que tenían las posibilidades de salirse de Miami, de salirse de Cuba. Los empresarios, la gente que tenía manera de entrar a Estados Unidos. Fue el núcleo principal de ese exilio. Sin embargo, ¿qué pasa con la gente que no puede salir? O sea, ahorita en México, si nos volviéramos una situación que yo no lo veo que vayamos a ser tan horrible como Venezuela, pero si nos volviéramos algo tan horrible como Venezuela, pues los mexicanos que ya tienen casa en Estados Unidos se van a ir a Estados Unidos. O sea, los que tienen visas se van a ir, los que tienen residencia se van a ir y van a formar el exilio. Pero ¿qué va a pasar con los demás? Con los que nos tengamos que quedar acá. Ahí es cuando la tentación del estatus y un poco un síndrome de Estocolmo empieza a tomar forma y a volverse poderosa. Y además es importante entender esto. El poder se deriva del consenso de las personas, pero ojo que es del consenso y no del apoyo entusiasta. Para que un gobierno se mantenga en el poder, no necesita que la mayoría digan, ¡yupi! ¡Wow! Apoyamos al gobierno. Basta con que la mayoría diga, para que el gobierno se mantenga. Es decir, si tú tienes un 15, un 20% de la población que te apoya entusiastamente y tienes otro 20 o 30% de la población que te apoya por miedo o que está resignada, con eso basta para que un régimen se mantenga y se logre mantener durante décadas a través de la herramienta del miedo y la herramienta de la resignación, que queda muy claro particularmente con los países del bloque comunista europeo. Termina la Segunda Guerra Mundial, entran los
los moscovitas a controlar Polonia, a controlar Alemania Oriental, a controlar Hungría, a controlar Bulgaria, y recurren a la violencia, al asesinato, al espionaje en una primera etapa. Y después van haciéndose un poquito para atrás. Pero la gente, ese miedo inicial ya se traduce en resignación y entonces los países mantienen estos regímenes durante décadas hasta que llega un punto de colapso. Pero ese punto de colapso que en el caso de Polonia o de Alemania Oriental se tardó 40 años en llegar, en el caso de Rusia se tardó casi 100 años y en el caso de los imperios, no sé, por ejemplo, el imperio chino, pues las dinastías duraban 400 o 500 años. Es decir, no hay una garantía de que la gente se vaya a hartar del gobierno rápidamente, incluso aunque estén en una situación de crisis y aunque estén en una situación de pobreza. Sobre todo porque las personas se acostumbran a la pobreza y nos acostumbramos a las tragedias. Se han hecho estudios midiendo los niveles de felicidad o de satisfacción con la vida de personas que están en situaciones dramáticas y de personas que están en situaciones normales, y los niveles son esencialmente similares. Incluso lo más interesante es que hay personas que están en este nivel de satisfacción con la vida. De repente les pasa una tragedia, no sé, se les muere algún familiar, pierden alguna capacidad motriz, lo que sea. Y inicialmente su satisfacción de vida y su felicidad disminuyen drásticamente. Pero conforme pasan los años, regresa a su baseline. Y algo similar ocurre con la pobreza. La gente se acostumbra a ser pobre y acaba viendo las cosas de manera ordinaria, acaba viéndolo como si fuera la vida. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, ahorita en Cuba. O sea, para el cubano que tiene 20, 30, 40 años, no se acuerda de nada distinto al castrismo. Entonces, se acostumbró a vivir así. Por eso es que muere Fidel Castro y el régimen cubano se mantiene y por lo visto se va a mantener por lo menos durante el futuro previsible. No se ve que vaya a caer el régimen cubano a pesar de la horrible pobreza en la que están sometidos. Claro, otra pregunta que nos hace, bueno, antes de la pregunta, de la encuesta que hicimos, el 100% dice que sí sabe que hoy se eligen consejeros al INE, lo que pues, nos significa algo. Alberto Rodríguez, ¿un cambio político vendría dentro de Morena, Muñoz Ledo, Monreal o desde fuera con una oposición fragmentada? Si es con oposición, ¿cuál tiene que ser el proyecto? Una buena pregunta. Viene el cambio político desde dentro de Morena. A ver, Muñoz Ledo es un ejemplo casi de librito de cómo cambian las prioridades de los seres humanos conforme se modifican nuestros incentivos. Muñoz Ledo fue un tipo increíblemente pragmático toda su carrera, pero ahorita pues es una persona que, digámoslo, para decirlo de manera elegante, no se está volviendo más joven. Está en la vejez, está pues ya a las puertas de la siguiente vida. Entonces, ¿qué pasa con muchos seres humanos cuando llegan a esa etapa? Te dejas de preocupar tanto por el futuro de tu carrera política y te empiezas a preocupar más por tu legado. Y Muñoz Ledo, a mí me queda clarísimo que es una persona que está obsesionada con su legado, está obsesionado con generarse para sí mismo un legado de demócrata y de persona institucional. Y en ese sentido eso le ha permitido volverse una voz de la conciencia, digamos, de la 4T. Por el contrario, pues alguien como Monreal, pues Monreal sí está pensando en ser presidente en 2024. Y habría que ver si Monreal es mejor que López Obrador, porque otra cosa que yo tengo muy clara es que López Obrador no es el peor villano de esta película. O sea, al país podría tener gente mucho peor gobernándola que el propio López Obrador. Y en Morena hay mucha gente que puede ser peor que Andrés Manuel. Dentro de Morena, ¿quién pudiera impulsar un cambio, digamos, hacia la moderación? Probablemente Marcelo Ebrard, por ejemplo. Sin embargo, también es cierto que para que Morena se mantenga en el poder, necesita cumplir con ese consenso general. Y el consenso general del simpatizante Morena es mucho más radical. O sea, el morenista está mucho más tirado a la izquierda que sus propios dirigentes. Entonces sí va a haber una tentación, sobre todo una vez que López Obrador no esté en la pantalla, ya sea porque haya decidido no buscar la reelección o por lo que sea. Si la siguiente persona
el que sea que elija Morena para ser candidato en 2024, no tiene la fuerza y el gravitas personal que tiene Andrés Manuel López Obrador, ese candidato, el que sea, se va a tener que jalar muchísimo a la izquierda. ¿Para qué? Para mantener el entusiasmo de sus seguidores. Por eso a mí me preocupa tanto esta idea de Frena, de vamos a hacer que renuncie López Obrador. Ok, renuncia López Obrador y ¿quién va a subir? O sea, si López Obrador renuncia ahorita, yo no descartaría un presidente Noroña en 2024 o antes. ¿Por qué? Porque en estos momentos el consenso en buena parte de la sociedad, particularmente la parte de la sociedad que impulsa Morena, es un consenso de resentimiento hacia los ricos, es un consenso de querer tomar una revancha y es un consenso de que papá gobierno les resuelva todo. La gente te dice, no es que el gobierno me tiene que garantizar el empleo, me tiene que garantizar la educación, me tiene que garantizar todo para que yo no me tenga que preocupar. Algo parecido a la situación de Argentina. En Argentina gana Macri, pero no logra romper el consenso respecto al papel del Estado. ¿Y cuál es el resultado? Que 4 años después regresan los Kirchner, ahora con Cristina como vicepresidenta, y Macri acaba en el ridículo. ¿Por qué? Porque el consenso general del argentino sigue siendo, desde la época peronista, que el papá gobierno le tiene que resolver la vida. Y entonces, por lo tanto, ¿en dónde van a poner el poder? Pues el propio consenso va a poner el poder en aquella persona que se comprometa a cumplir con esa ilusión que tiene el pueblo argentino, a pesar de que esa ilusión los haya llevado a una crisis tras otra y tras otra. Ya para ir cerrando, porque el tiempo apremia y la plática es muy deliciosa y con muchos datos e información, como siempre nos compartes, quisiera hacer algunas preguntas como para ir cerrándola y te las arrojo así como van, ¿no? La primera, si como decía Kaplan, por ejemplo, la competencia democrática pues deja pocos clientes satisfechos, ¿qué sentido tiene la democracia por sí misma, Gerardo? Y el otro asunto, que más que pregunta es compartir algo que en tu libro aparece y que me parece verdaderamente importante señalar, es este diagrama que haces, ¿no? Creo que es una aportación importantísima de tu libro, en donde estableces el diagrama del perfil de los políticos, en donde podemos ver la complejidad de los políticos en sus tres niveles, ¿no? El oficial, el táctico y el personal. Ese diagrama me parece verdaderamente aleccionador y pues muy prístino para poder entender cuando se hace análisis dónde tenemos que situarnos. Y no solo análisis para escribir, sino análisis para entender la complejidad de las elecciones como tal, ¿no? Ese es el comentario. Y la última pregunta es, ¿qué influencia tiene para ti Murray Rothbard? Y pues ahí digamos que cerraríamos esto para que tú nos digas. Excelente, muy bien. Bueno, de entrada la pregunta de la democracia daría como para echarnos acá 7 horas y no acabamos, pero en una versión muy, muy sintética, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de la democracia? De entrada, la democracia es un mito. O sea, es un mito como lo fue la monarquía. O sea, la idea de que la democracia es la forma legítima y maravillosa de gobierno es un mito, es algo que nos inventamos nosotros. Pero bien que mal es un mito que razonablemente ha funcionado. Y decía, si mal no recuerdo, Jordan Peterson, que cuando uno se mete a dilucidar preguntas filosóficas muy complicadas, una forma de simplificarlas es ver, ok, la definición que tengo, ¿me funciona o no me funciona? Y la democracia, con todas sus aberraciones y sus errores, y sin ser nuestro ideal, o sea, particularmente mi ideal no es el de la democracia, mi ideal estaría mucho más en un modelo de república minarquista o incluso de arbitraje anarcocapitalista. Pero, mientras tanto, en lo que llegamos a la utopía, en el mundo real, la democracia ayuda a contener las ambiciones, a darles causa a las ambiciones y a permitir que la interacción de la política se vaya dando en formas menos drásticas y en formas menos violentas. Particularmente, uno de los grandes triunfos de la era democrática en Occidente es el que la violencia política se ha reducido.
y eso es una buena noticia. Y mientras no diseñemos y no avancemos en una alternativa que sea preferible entre democracia y tiranía, yo creo que siempre debemos preferir, aunque sea tapándonos la nariz, siempre debemos preferir la democracia. Ahora, respecto a lo que me comentabas de los 3 niveles de relación. Los seres humanos, todos, pero particularmente los políticos, nos movemos en 3 niveles. El nivel oficial, cuando actuamos en base a nuestro cargo, a lo que se puede comprobar en padrones oficialmente, decimos una serie de cosas, tenemos una serie de relaciones. A nivel tácito, tenemos otra serie de relaciones que muchas veces se pueden ir conociendo, se pueden ir averiguando, pero que no están puestas en un padrón oficial. Y a nivel personal tenemos nuestras antipatías y nuestras simpatías. Y a la hora de entender al político es muy importante no entenderlo nada más en el perfil oficial, porque el perfil oficial, o sea, Andrés Manuel López Obrador, cuando va y da una mañanera o va y participa en un evento, está ejerciendo su personaje oficial. Pero para entender a López Obrador no basta con ver lo que dice en las mañaneras. Eso te da una parte. La otra parte es el nivel tácito. ¿Cuáles son sus grupos? ¿Cuáles son sus amistades? ¿Cuáles está en la masonería? ¿Está en un grupo similar? ¿Con quiénes ha hecho bolita para hacer política a lo largo de los años? Eso te da otro nivel de relación, porque incluso puede haber personas con las que Obrador esté oficialmente distanciado, porque estén, por ejemplo, en otro partido, pero que a nivel tácito sean sus colegas o sean sus amigos de experiencias. Y luego está el nivel personal. Hay gente que nos cae bien, incluso aunque tácita y oficialmente estemos peleados con ella. Hay gente que nos cae mal, incluso aunque tácita y oficialmente supone que son nuestros aliados. Y hay ciertos elementos de aficiones personales que nos acercan o nos alejan de otras personas. Entonces, para entender al político, tenemos que entenderlo como persona, para entender con quién se va a aliar el político, por qué se peleó con fulanito, por qué tal partido y tal otro hicieron una alianza para apoyar a este candidato y no apoyar a este otro. Necesitamos entenderlo en los 3 niveles. Y necesitamos ver la política como una acción de personas y no solo de personajes. Decía Carlos Castillo Peraza que en democracia era fundamental entender que no se trata de una lucha de ángeles contra demonios, sino que hay que entender que nuestro adversario es un ser humano. Bueno, yo le añadiría a don Carlos Castillo que hay que entender que también nosotros mismos somos seres humanos, porque luego a veces se nos olvida, a veces analizamos la política partiendo de la idea de que pues, los demás tienen errores, tienen ambiciones, tienen defectos, pero nosotros somos casi perfectos. No, pues también nosotros tenemos ambiciones, también nosotros tenemos temores, tenemos cobardías, tenemos momentos de valentía, tenemos gente que nos cae bien y que nos cae mal, tenemos amigos y tenemos rivales, y para entender la política tenemos que tratar de llegar en nuestra visión a estos 3 niveles para comprenderla, además siendo conscientes de que nunca la comprenderemos al 100%, nunca entenderemos todas las aficiones o revanchas personales o revanchas tácitas y aficiones tácitas de una persona, pero entre más nos enfoquemos en verla en estos 3 niveles, más clara va a ser la imagen que tengamos de los políticos y por lo tanto de sus interacciones y de sus instituciones. Pues se nos agota el tiempo. Creo que la pregunta de Rothbard la vamos a responder en otro programa, al cual te culmino para que estés presente, porque me interesa saber pues esta aportación, ¿no? Pues te agradezco, Gerardo, que hayas estado aquí presente. Agradezco a toda la audiencia del Oriente que haya estado aquí. Nos vemos como todos los miércoles. Acuérdense que todos los miércoles estamos aquí en Siguiente Nivel a las 13:30, pues hablando de política y los temas de la coyuntura, aunque a veces no necesariamente son de la coyuntura. Y pues yo te invito más adelante para que hablemos de Murray y Rothbard, porque sí me interesa saber tu opinión al respecto y creo que tienes mucho que aportar en ese sentido. Muchísimas gracias, Gerardo, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Nos vemos el siguiente miércoles. Hasta luego.